El Evangelio de San Marcos y también el Evangelio de San Mateo utilizan en común el término ir. Y es muy importante porque es un verbo que nos invita a movernos. La iglesia hemos estado bastante acostumbrados a esperar que la gente llegue allí donde nos congregamos, a las cuatro paredes, pero en realidad estamos pasando por alto este llamado, esta orden del Señor Jesús a ir. Y es que no solamente era de palabra. En el Evangelio de San Marcos por lo menos encontramos a Jesús yendo, como lo menciona el evangelista San Marcos, hacia el otro lado. Jesús comienza su misión saliendo de su pueblo, de su gente, los judíos, y empieza una serie de viajes misioneros. Por lo menos durante 6 veces salió de entre los judíos y fue al lado gentil. Eso está en el capítulo 4 del libro de San Marcos. Y él le dice a ellos: pasemos al otro lado. En el otro lado pues estaba un grupo de ciudades conocidas como Decápolis, que son 10 ciudades a donde Jesús va con sus discípulos y también los comisiona para hacer el trabajo. Entonces, por lo menos el evangelista San Marcos nos va a hablar de eso, que no es solamente esperar que la gente llegue, sino ir a donde ellos están. Y entre ese ir hay una experiencia que fue muy fuerte para los discípulos, y es, por un lado, el cruzar el mar, en el cual tienen una experiencia bastante crucial que los marca porque se llenan de temor, su fe decae, su ánimo decae, y Jesús les tiene que decir: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Y les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman, porque todas estas cosas están dentro del ir. En el Evangelio de San Mateo también tenemos exactamente este mismo término, y allí encontramos que Jesús por varias ocasiones hace el ejercicio con los discípulos de que vayan, y los envía de 2 en 2 y luego los reúne nuevamente para escuchar cómo les ha ido en su trabajo. Así que este término se convierte en algo muy importante para el trabajo de la gran comisión, ir. Sin embargo, tengamos presente que en el Evangelio de San Mateo este id lleva una implicación un tanto más profunda, y es que el mandamiento o la gran comisión encomendada en el Evangelio de San Mateo es hacer discípulos, más que Marcos, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Es hacer discípulos. Entonces es unir, pero yo pensaría que intencional, y también comprometiéndose con un trabajo mucho más largo, con un proceso mucho más sólido, para hacer con estas personas verdaderos discípulos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo llega a Roma, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 30, que Pablo dice así: y permaneció Pablo 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo llega preso a Roma y se le permite vivir custodiado por un soldado allí. Sin embargo, esos años que él está allí, 2 años, los aprovecha en esta tarea de hacer discípulos. Entonces, el ir en San Mateo lleva implícito un compromiso mucho más grande, y es no solamente ir, sino aún quedarse para que el trabajo que el Señor nos ha encomendado sea un tanto más fructífero y más sólido. Si recordamos, en el devocional anterior también hablábamos relacionado con el ir y el hacer, que es hacer la voluntad de Dios, es que la gente pueda escuchar las palabras de Dios y las ponga en práctica, para que el Evangelio finalmente aparezca fundamentado sobre la roca que es Cristo. Y en ese sentido se requiere mucho más
digamos, tiempo, más dedicación y mayor compromiso en este trabajo, que al fin y al cabo es lo que pensaría yo que el Señor está esperando de la iglesia hoy. No solamente la proclamación del mensaje, sino la enseñanza, la didáctica, la pedagogía que tenemos que usar para que el Evangelio sea conocido, sea comprendido, sea asimilado y puesto en práctica. Finalmente, podríamos decir que la tarea es tan amplia, o el Señor Jesús dejó la tarea tan amplia como para que nosotros nunca lleguemos a decir que ya hemos terminado, ni que ha sido suficiente. En el Evangelio de San Marcos el Señor Jesús dice: id por todo el mundo. Si hacemos cuentas hoy, tenemos 223 países a los que deberíamos estar pensando en ir. Y en San Mateo dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Otra vez 223 naciones. Así que el Señor nos deja un gran reto, una gran tarea a la cual no podemos renunciar, y seguramente siempre quedaremos limitados, siempre quedaremos inconclusos con esta comisión, pero más grande será la tarea si nosotros ni siquiera vamos a la ciudad vecina o al pueblo vecino. Así que el llamado del Señor Jesús en este principio de ir es que nos movilicemos ya, que no nos quedemos estancados esperando, como dice el Evangelio de San Juan, o decir vosotros faltan 4 meses para que llegue la cosecha. En realidad, dice Jesús, los campos ya están blancos para la siega, y no busquemos excusas para no ir. Lo que quisiera que en este momento y en esta meditación nos quede claro es: tenemos que ir. Allí en el Evangelio de San Marcos, ya lo mencioné, pero vale la pena hablar una vez más, es del caso del hombre que acaba de ser liberado de muchos demonios y que quiere enrolarse en el equipo con Jesús. Era un hombre que no tenía muchas esperanzas, muchas expectativas en su vida. Sin embargo, una vez libre, Jesús no le permite ir con él. Sin embargo, la comisión sí queda en sus manos. Jesús le dice a él: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso está en San Marcos 5:19. ¿Por qué vuelvo a repetir ese asunto? Porque de pronto usted va a decir: es que yo no tengo experiencia, es que no me han dicho qué hacer, cómo hacerlo. Y otra cosa es también, muchas veces nosotros los líderes le decimos a las personas que está muy nuevo, que no tiene experiencia, que no sabe cómo hacer el trabajo. Y Jesús no tiene impedimento, hay que ir. Y al ir, el Señor dice: comience con su testimonio, cómo fue su pasado, cómo fue su encuentro con Cristo, cómo ha sido su vida después de empezar a caminar con Cristo. Cuéntale a la gente eso, y es suficiente para que el Señor respalde esa disposición de ir de parte suya. Y eso es lo que le encomienda a este hombre, que seguramente no tiene absolutamente ninguna experiencia, porque no ha caminado con Jesús. Ha estado dominado por espíritus inmundos, por muchos espíritus inmundos, y ahora, recién libre, está capacitado para ir y hablar en su casa de lo que el Señor ha hecho con él. Así que no tenemos excusa alguna para decir que no podemos ir. Permítame orar para terminar esta meditación. Señor, comenzando por mí, quiero que me ayudes para ir. Quiero que rompas en mi vida temores, predisposiciones, que rompas de mi vida, Señor, esas agendas llenas de cantidad de cosas, pero completamente ignorado la tarea de ir. Hay una comisión que no podemos eludir, que debemos obedecer. Y entonces, con toda la iglesia, Señor, yo te ruego que nos des ese ánimo, esa fortaleza, esa motivación para ir. Te pido que lo hagas en el nombre de Jesús, con la potencia y poder y autoridad que da el Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.